Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos un vídeo que de verdad, creo que os va a encantar y mucho. Vamos a hablar de un momento que ha dado mucho de qué hablar, un gesto que ha hecho Halil Ibrahim hacia Esla que sinceramente, a mí me dejó completamente sin palabras, y estoy segura de que a vosotros también os va a sorprender muchísimo. Así que preparaos porque hoy vamos a analizar este momentazo a fondo. Os prometo que no os vais a querer perder ni un segundo. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y me dejéis un comentario contándome qué os parece este vídeo, si os ha sorprendido tanto como a mí, y si habíais visto el gesto antes. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que os guste. Así que no seáis tímidos y comentad. Vamos allá. Bien, vamos a entrar en materia. Halil Ibrahim. Esla. Dos nombres que seguramente os suenen mucho. Y es que estos dos personajes, ya sea en una serie, película, o incluso en la vida real, han protagonizado momentos que nos han dejado boquiabiertos a todos. Pero el gesto del que vamos a hablar hoy, es de otro nivel. Es un gesto que dice mucho más de lo que se ve a simple vista. Para entender la magnitud de este gesto, primero tenemos que entender la dinámica entre Halil Ibrahim y Esla. ¿Cuál es su relación? ¿Son amigos? ¿Enemigos? ¿Amantes? ¿Compañeros de trabajo? La respuesta a esta pregunta es crucial para interpretar correctamente el gesto. Si son amigos cercanos, el gesto podría interpretarse como una muestra de afecto y apoyo. Si son enemigos, el gesto podría ser una señal de provocación o desafío. Si son amantes, el gesto podría ser una declaración de amor o una forma de reconciliación. Si son compañeros de trabajo, el gesto podría ser una muestra de respeto profesional o un intento de establecer una mejor relación laboral. Ahora bien, supongamos que estamos hablando de una serie de televisión turca, un dizi, que son famosos por sus giros argumentales y sus personajes intensos. En este contexto es muy probable que la relación entre Halil Ibrahim y Esla sea complicada, llena de altibajos, secretos y sentimientos encontrados. Podríamos estar hablando de dos personajes que se aman en secreto, pero que están separados por circunstancias externas, como familias rivales, compromisos previos o simplemente malentendidos. O quizás son dos personajes que se odian a muerte, pero que se ven obligados a trabajar juntos para lograr un objetivo común. Profundicemos un poco más en estos escenarios. En el primero, donde el amor secreto es la fuerza motriz, podríamos imaginar a Halil Ibrahim proveniente de una familia adinerada y tradicional, comprometido con otra mujer por conveniencia. Esla, por otro lado, podría ser una joven de origen humilde que trabaja en la finca de la familia de Halil Ibrahim. La diferencia de clases y las obligaciones familiares crearían una barrera aparentemente infranqueable entre ellos. Cada mirada robada, cada conversación a escondidas se convertiría en un acto de rebelión contra las convenciones sociales. En este contexto, el gesto del que hablamos podría ser la culminación de una serie de microacciones cargadas de significado. Un simple roce de manos al pasar, una mirada intensa en medio de una fiesta, un regalo anónimo enviado en secreto. Todo esto construiría una tensión palpable que explotaría en ese gesto final que nos dejaría sin aliento. En el segundo escenario, donde el odio mutuo es la base de su relación, las posibilidades son aún más amplias. Tal vez Halil Ibrahim y Esla sean herederos de familias enemistadas desde hace generaciones, involucradas en una disputa por tierras o por negocios. O quizás un trágico evento del pasado los haya convertido en enemigos acérrimos, buscando venganza el uno del otro. En este caso, el gesto podría ser un intento de manipulación, una estrategia para debilitar al oponente. Halil Ibrahim podría estar fingiendo un acercamiento, una muestra de vulnerabilidad, para ganarse la confianza de Esla y luego traicionarla de la manera más cruel. O quizás Esla podría estar utilizando su encanto y su astucia para seducir a Halil Ibrahim y obtener información valiosa que pueda utilizar en su contra. La ambigüedad y la desconfianza serían los elementos clave de su relación, y cada interacción estaría cargada de segundas intenciones. Ahora, centrémonos en el gesto en sí. ¿De qué gesto estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El título del vídeo nos dice que el gesto nos dejará sin palabras,
así que podemos asumir que es algo impactante, inesperado y cargado de significado. Podría ser un simple abrazo, pero dado el contexto dramático de los Dicis, es más probable que sea algo mucho más elaborado. Imaginemos algunas posibilidades. *****, un sacrificio ****, Alil Ibrahim podría haber hecho un gran sacrificio por Esla, renunciando a algo que es muy importante para él, como su carrera, su fortuna o incluso su propia vida. Este tipo de gesto es común en los Dicis, donde los personajes suelen estar dispuestos a hacer cualquier cosa por amor. Profundizando en esta idea del sacrificio, imaginemos que Alil Ibrahim es un médico brillante que está a punto de recibir una beca para estudiar en el extranjero. Este sería el logro más importante de su carrera, la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en un cirujano de renombre mundial. Sin embargo, Esla sufre un grave accidente y necesita una operación urgente. Alil Ibrahim descubre que él es el único médico capaz de realizar esa operación con éxito, pero si lo hace, perderá la beca. En este momento crucial, Alil Ibrahim debe tomar una decisión: seguir su ambición personal o salvar la vida de la mujer que ama. Su elección final, renunciar a la beca para operar a Esla, sería un acto de sacrificio que resonaría profundamente en el público. Una confesión Alil Ibrahim podría haber confesado sus sentimientos a Esla de una manera inesperada y conmovedora. Quizás le haya declarado su amor en público, desafiando las convenciones sociales y las expectativas de su familia. O quizás le haya escrito una carta llena de pasión y sinceridad, revelando secretos que nunca antes se había atrevido a compartir. En el escenario de la confesión, pensemos en la presión que Alil Ibrahim podría estar sintiendo por parte de su familia para casarse con otra mujer. Durante una cena formal, rodeado de familiares y amigos, Alil Ibrahim decide romper con todas las expectativas y declarar su amor por Esla frente a todos. Este acto de rebeldía sería una bofetada para su familia y un shock para la sociedad, pero también una poderosa demostración de su amor incondicional por Esla. La reacción de su familia, la vergüenza, la ira y la decepción, solo añadirían más drama a la situación. Una protección Alil Ibrahim podría haber protegido a Esla de un peligro inminente, poniendo su propia vida en riesgo. Este tipo de gesto es muy heroico y suele ser muy bien recibido por el público, especialmente si Esla estaba en una situación vulnerable. Imaginemos a Esla siendo secuestrada por los enemigos de la familia de Alil Ibrahim. Alil Ibrahim, sin dudarlo ni un segundo, se lanza al rescate de Esla, enfrentándose a los secuestradores en un tiroteo lleno de acción. En medio del caos, Alil Ibrahim recibe un disparo dirigido a Esla, salvándole la vida a costa de su propia seguridad. Este acto de valentía y sacrificio sería una prueba irrefutable de su amor por Esla. Un perdón Alil Ibrahim podría haber pedido perdón a Esla por un error que cometió en el pasado, mostrando arrepentimiento y humildad. Este tipo de gesto es importante para la reconciliación y puede ayudar a sanar heridas profundas. Supongamos que Alil Ibrahim, en un momento de rabia y celos, difunde un rumor falso sobre Esla, dañando su reputación y causando un gran dolor en su vida. Al darse cuenta del daño que ha causado, Alil Ibrahim se arrepiente profundamente y busca a Esla para pedirle perdón. La disculpa debe ser sincera y sentida, reconociendo su error y asumiendo la responsabilidad por sus acciones. Este acto de humildad sería fundamental para reconstruir la confianza entre ellos. Un regalo inesperado Alil Ibrahim podría haberle dado a Esla un regalo muy especial, algo que ella siempre había deseado pero que nunca se había atrevido a pedir. Este tipo de gesto muestra que Alil Ibrahim conoce bien a Esla y que se preocupa por su felicidad. El regalo podría ser un objeto material, como una joya o una prenda de ropa, o podría ser algo más simbólico, como una canción, un poema o una promesa. Imaginemos que Esla siempre ha soñado con visitar un lugar lejano y exótico, pero nunca ha tenido los recursos para hacerlo. Alil Ibrahim, sabiendo este sueño, organiza un viaje sorpresa para Esla, llevándola a ese lugar que siempre ha deseado conocer. Este regalo, más allá del valor material, representa la atención y el cariño que Alil Ibrahim siente por Esla. Sea cual sea el gesto, lo importante es el contexto en el que se produce y la reacción de Esla. ¿Cómo reacciona Esla ante este gesto? ¿Se sorprende? ¿Se emociona? ¿Se enfada? La respuesta de Esla es fundamental para entender el significado del gesto y para predecir cómo afectará a su relación con Alil Ibrahim.
Si Esla se sorprende podría ser porque no esperaba que Halil Ibrahim fuera capaz de hacer algo así. Quizás lo veía como una persona fría y distante, y este gesto le demuestra que en realidad tiene un corazón sensible. Si Esla se emociona podría ser porque el gesto le toca una fibra sensible y le recuerda a un momento importante de su vida. O quizás simplemente se siente conmovida por la generosidad y el amor de Halil Ibrahim. Si Esla se enfada podría ser porque considera que el gesto es inapropiado o porque no confía en las intenciones de Halil Ibrahim. Quizás piensa que está tratando de manipularla o de aprovecharse de ella. Independientemente de la reacción de Esla, el gesto de Halil Ibrahim seguramente tendrá un impacto duradero en su relación. Podría acercarlos más o alejarlos aún más. Podría fortalecer su amor o destruir su amistad. Podría abrir nuevas puertas o cerrar viejas heridas. Y aquí es donde entra la magia de los dicis. Los guionistas son expertos en crear tensión, drama y emoción, y seguramente utilizarán este gesto como un catalizador para desencadenar una serie de eventos que mantendrán al público enganchado a la pantalla. Ahora bien, volviendo al título del vídeo, ¿por qué este gesto nos dejaría sin palabras? Creo que la respuesta está en la combinación de varios factores: la magnitud del gesto, la complejidad de la relación entre Halil Ibrahim y Esla, y el contexto dramático en el que se produce. Todo esto crea una atmósfera de suspense y emoción que nos hace sentir que estamos presenciando algo muy especial, algo que cambiará la vida de los personajes para siempre. Y hablando de cambiar la vida de los personajes para siempre, es importante recordar que los dicis suelen tener un final sorprendente. A veces los personajes terminan juntos y felices para siempre. Otras veces terminan separados y desdichados. Y otras veces el final es ambiguo y deja al público preguntándose qué pasará después. Así que si estáis viendo esta serie o película, preparaos para lo que pueda pasar. Podríamos estar hablando de un final agridulce donde Halil Ibrahim, después de hacer el sacrificio más grande por Esla, muere en sus brazos, dejándola con el corazón roto pero agradecida por el amor que compartieron. O quizás después de superar todos los obstáculos y desafiar a sus familias, Halil Ibrahim y Esla logran casarse y formar una familia, pero el pasado siempre los acecha, amenazando su felicidad. Hemos recorrido un largo camino analizando este gesto de Halil Ibrahim hacia Esla. Hemos explorado las posibles interpretaciones, hemos analizado la reacción de Esla y hemos reflexionado sobre el impacto que este gesto podría tener en su relación. Espero que este análisis os haya resultado interesante y útil. En resumen, hemos visto que un simple gesto puede decir mucho sobre la relación entre dos personas, especialmente en el contexto dramático de un dici. Hemos aprendido que es importante analizar el contexto, la relación entre los personajes y la reacción de los mismos para entender el significado del gesto. Y hemos recordado que los dicis suelen tener finales sorprendentes, así que es importante estar preparados para lo que pueda pasar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Dejadme en los comentarios qué pensáis sobre este gesto, si os ha sorprendido tanto como a mí, y si tenéis alguna teoría sobre lo que va a pasar con Halil Ibrahim y Esla. Me encanta leer vuestros comentarios y conocer vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!